muchas veces como adultos tal vez menospreciamos o subestimamos a los niños. Pero lo que vamos a aprender hoy y lo que la Biblia nos va a demostrar el día de hoy es que Dios quiere usar a los niños y que los niños son un instrumento poderoso en las manos de Dios, que muchas veces como adultos subestimamos, pero que Dios quiere usarlos. Entonces, hoy quiero hablarles precisamente de un niño en la Biblia que fue consagrado por sus padres y se convirtió en uno de los profetas más grandes de Israel. Entonces, vamos juntos, en las pantallas también va a estar, al primer libro de Samuel, en el primer capítulo. Vamos a leer todo el capítulo 1 y los invito a que en sus casas puedan leerse todo este primer libro de Samuel, porque vamos a poder ver todo lo que hizo Dios a través de este niño, no solo en su infancia, sino también cuando fue creciendo y hasta el momento en que murió. Pero hoy solo vamos a poder tratar como algunos aspectos de la infancia de Samuel y cómo Dios lo usó poderosamente en Israel. Entonces vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Si me ayudan con las pantallas, para que todos podamos leer unánimes. Ya está. Listo. Entonces vamos en el capítulo 1, dice así. Había un hombre llamado, lean conmigo por favor, ¿ya? Listo, ok. Había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificio en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solo le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana, porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. «Tienes que venir borracha», le reclamó, «abandona el vino». «Oh, no, Señor», respondió ella, «no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor». En ese caso, le dijo Elí, «ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido». «Oh, muchas gracias», exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a orar al Señor.
Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando el Cana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella, y a su debido tiempo dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo: se lo pedí al Señor. Al año siguiente, el Cana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo: esperemos hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Haz lo que mejor te parezca, acordó el Cana. Quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Cuando el niño fue destetada, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño a Elí. Señor, ¿se acuerda de mí?, preguntó Ana. Soy la mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y ahí ellos adoraron al Señor. Señor, yo te doy muchas gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en cada capítulo, en cada versículo, Señor, tú nos revelas tu verdad, Señor. Te pido que en esta mañana hables a nuestros corazones, a nuestras vidas y que podamos poner en práctica, Señor, lo que hoy aprenderemos, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como ya vieron, hoy vamos a hablar de Samuel. Y es que la historia de Samuel nos demuestra que un niño pequeño es grande en las manos de Dios, pero que muchas veces como adultos podemos menospreciar o no impulsamos el potencial que cada uno de estos niños tiene. Samuel nació en una época, si recordamos y vamos un poquito más atrás en el contexto histórico en el que se desarrolla la historia de Samuel, estamos en el periodo de los jueces de Israel y vemos un ciclo que se repite una y otra y otra y otra vez. Y es que el pueblo peca, entonces por ende son castigados y son oprimidos por algún pueblo vecino. Al sentirse tan oprimidos, entonces oran al Señor y Señor, sálvanos, ayúdanos porque nos están oprimiendo los filisteos, los que sean. Y el Señor los salva en su infinita misericordia y ellos están bien, estamos libres, estamos chévere, todo genial, y luego otra vez vuelven y pecan y se repite el ciclo una y otra vez. Y cuando terminamos de leer el libro de Jueces dice que cada uno hacía lo que se le daba la gana, o sea, cada uno hacía lo que le consideraba que era bien, o sea, en su juicio propio vivía el pueblo de Israel. Y más adelante en el libro de Samuel leemos también que Dios se le revela a Samuel cuando no ha habido revelación de Dios en mucho tiempo, donde no ha habido visión ni palabra de Dios en mucho tiempo. Y en ese contexto nació Samuel. Nació Samuel por la oración de su mamá. Entonces eso nos muestra a nosotros que Dios quiere usar a los niños. O sea, por más de que nosotros podamos menospreciar o subestimar su potencial, Dios quiere usarlos. Pero este pasaje también nos da la clave de cómo como padres, como amigos, como iglesia, como familia, podemos ayudar a desarrollar ese potencial y el propósito que Dios tiene para ellos. En primer lugar, podemos hacerlo dando ejemplo a los niños de una vida dedicada a Dios. Los padres de Samuel fueron Elcana y Ana, como ya lo leímos anteriormente. Y leemos en el primer capítulo, en el versículo 3, que cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los 2 hijos de Eli, Ofni y Finés. Entonces vemos que cada año Elcana iba
y entregaba sacrificio en el tabernáculo en Silo. Cada año viajaba con su familia. Leemos también que él viajaba con sus 2 esposas, con los hijos de Penina. Ana en ese momento no tenía hijos, pero viajaban y compartían juntos de este sacrificio. Y Elí durante toda su vida, incluso cuando Samuel ya estaba en el templo con Elí y con los hijos de Elí, que Elí era el sumo sacerdote, ellos siguieron yendo y siguieron dando sacrificio en el tabernáculo. Entonces esto nos muestra que fueron padres dedicados a la adoración en el templo, que eran padres que fueron ejemplo para sus hijos, no solo para Samuel, sino para el resto de sus hijos en adoración. También vemos que Ana fue un ejemplo de dependencia a Dios y de una vida de oración. Cuando Ana tuvo problemas, cuando estuvo tan triste y tan desesperada porque Dios no le había dado hijos y aparte tenía a Penina ahí detrás burlándosele y haciéndole la vida miserable, su respuesta fue orar a Dios. Su respuesta no fue responderle a Penina, ¿usted qué le pasa? Que no sé qué, no, sino fue ir al templo y adorar y orar al único Dios que podía resolver su situación. Y aparte de todo, cuando Dios respondió su oración, también levantó una oración de alabanza y exaltación a Dios que encontramos en los primeros versículos del capítulo 2, que por tiempo no los vamos a leer, pero los invito a que lo lean. Porque Ana fue ese ejemplo para Samuel, un ejemplo de total dependencia a Dios y de una vida de oración. También sus padres para Samuel fueron un ejemplo de obediencia a Dios. En el primer capítulo, en el versículo 11, leemos que Ana oró a Dios lo siguiente: Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Y así como prometió, leímos más adelante que Ana lo hizo. Ana consagró a Samuel y adoraron juntos a Dios junto a Elcana. Elcana le dijo, sí, si necesitas quedarte con el niño y demás, haz lo que tengas que hacer con tal de que le cumplas la promesa que le hiciste a Dios. Entonces vemos que fueron los padres de Samuel un ejemplo de dedicación, de adoración al Señor, de total dependencia a Él, de una vida de oración y de obediencia a Dios. Pero los padres no deben ser los únicos que deben dar ejemplo a los niños. En la iglesia nosotros también debemos ser ejemplo, por más de que no tengamos hermanitos chiquitos, hijos y demás. Hablábamos esta mañana con los servidores, si se dan cuenta, la mayoría de los servidores de hoy son jóvenes. Y hablábamos cómo nosotros como jóvenes también debemos dar ejemplo para los niños. Como sabemos, bueno, Samuel fue entregado al tabernáculo, al servicio en el tabernáculo, y allí creció junto a los hijos de Elí, Ofni y Finés. Y vamos a leer en el capítulo 2 de Primera de Samuel, los versículos del 12 al 14, y vamos a ver el ejemplo que fueron estos sacerdotes para Samuel. Dice en el versículo 12, ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que se sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. ¿Qué creen ustedes? ¿Fueron un buen ejemplo o mal ejemplo para Samuel? Un muy mal ejemplo. Y eso que estaban en el tabernáculo, en la casa de Dios. Más adelante en el capítulo de Dios también nos dice que seducían a las mujeres en la puerta del tabernáculo. Y este fue el ejemplo con el que Samuel creció. Pero gracias a Dios había tenido un buen ejemplo de parte de sus padres. Entonces, como le decía a los jóvenes esta mañana,
Los niños nos observan. Los niños observan sobre todo a los adolescentes, sobre todo a los jóvenes. Aunque ustedes no se den cuenta, los observan en la forma en que adoran a Dios, en la forma en que se expresan, en la forma en que viven su vida, pero también nos imitan. Nos imitan. Y yo quiero hacerles la pregunta, ¿estamos como iglesia siendo un buen ejemplo para ellos al tener una vida dedicada a Dios? Una vida que es digna del Señor, como hablábamos hace unas semanas. Estamos llamados para ser un buen ejemplo de una vida dedicada a Dios para los niños. En segundo lugar, la historia de Samuel nos muestra que debemos permitir que los niños sirvan a Dios. Samuel, leíamos en el primer versículo que venía de la tribu de Efraín, pero en el libro de Crónicas, donde se hace un recuento de todas las tribus, como una línea genealógica, vemos que Samuel también proviene de la tribu de Leví. O sea, Samuel ya estaba dedicado al servicio de Dios por el hecho de ser levita. Y yo no sé si ustedes recuerdan, pero los levitas eran los servidores de la casa de Dios. Ellos eran los que estaban dedicados al servicio. La familia de Aarón y toda su descendencia, ellos eran los sacerdotes, el sumo sacerdote y sus hijos eran los sacerdotes, pero el resto de la tribu de Leví estaba dedicada al servicio del Señor. Algunos eran músicos, otros estaban a cargo de algunas funciones específicas, de cargar los elementos de adoración del tabernáculo y demás. Entonces, por ende, Samuel ya estaba dedicado al servicio de Dios. Pero en Números vemos que el tiempo de dedicación especial de un levita a Jehová era de los 30 a los 50 años. Entonces, pues Samuel había nacido, pero pues todavía tenía 30 años por esperar para poder servir en la casa. Pero Ana, como su mamá, tomó algo que ya le pertenecía al Señor y se lo entregó de nuevo a Él de una forma más grande y para toda la vida. Y aparte de todo, lo dedicó como un nazareo, que era una consagración incluso mayor que la de un levita. Y es que el nazareato, en el Pentateuco lo leemos, pero el nazareato fue un voto realizado a Dios. Era un voto realizado a Dios por un individuo, por lo general, pues por un tiempo determinado. Era un voto voluntario, a nadie se le obligaba a tomar este voto, pero las personas que lo tomaban lo hacían en una consagración y devoción y dedicación y separación completa a Dios. Entonces lo que hacían era que no se cortaban el pelo, no bebían bebidas alcohólicas, evitaban tener contacto con los muertos, demostrando así un estado de purificación. Pero como les decía, pues era un voto voluntario y que por lo general lo hacían por un determinado tiempo. En la Biblia solo encontramos 3 personajes que tomaron que fueron nazareos de por vida, que fueron Sansón, Samuel y Juan el Bautista. De esta manera, desde su nacimiento, Samuel fue dedicado a Dios. O sea, por más de que iba a ser dedicado al servicio de Dios a partir de los 30 años, pues fue dedicado desde su nacimiento y creció sirviendo en el tabernáculo. Desde niño se involucró en la casa de Dios. Y leemos en el capítulo 2, en el versículo 26, que mientras tanto el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda la gente. O sea, desde niño, siendo niño. Y a veces menospreciamos el potencial de los niños diciendo, pues ¿qué va a poder hacer este niño en medio de la iglesia siendo tan pequeño? O sea, ¿en qué podría servir? ¿Qué podría hacer? Pero ellos son los que más potencial e interés tienen en servir y han demostrado en medio de la iglesia. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero en el equipo de streaming hay niños que a los más grandes hasta nos han enseñado cómo manejar todos estos equipos. Y son los que más interés llegan, con más interés llegan a servir. O sea, por más de que no estén programados, aquí están a las 8:30 de la mañana, ¿qué puedo hacer? ¿En qué te puedo ayudar? Los miércoles. Y yo creo que son un gran ejemplo y tienen un gran potencial.
Incluso niños más pequeños, yo recuerdo que cuando estábamos en el hotel, Salomé, la hija de José Covaleda, andaba por ahí, Salomé llegaba temprano junto a sus papás y me decía, Dana, ¿en qué puedo ayudar? Y ella siempre llegaba temprano, se iba tarde, colocando las cinticas de los cables, doblando y enrollando, y es una niña de 6, 7 años. Y yo creo que son un gran ejemplo en medio de la iglesia. Nosotros a veces como servidores también llegamos y es como, ay, qué pereza, otra vez me toca montar, otra vez me toca hacer tal cosa, otra vez tal cosa. Pero los niños nos demuestran que tienen un gran potencial y un gran interés para servir en medio de la iglesia. Y como iglesia debemos permitírselos, servir aquí y servir en los ambientes en los que ellos se desarrollan. Porque chicos y grandes somos llamados a servir, o sea, de eso no cabe duda. Pero no subestimemos lo que ellos pueden hacer en medio de nuestra sociedad. Recordemos que Samuel nació en un contexto donde cada uno hacía lo que se le daba la gana, donde no había un temor del Señor. Y ahí en ese contexto nació Samuel. Y estamos en una sociedad medio parecida, donde cada uno hace lo que se le dé la gana, donde encontramos cada día como gente muchísimo más alejada de Dios. Y yo creo que en este tiempo Dios quiere hablarle a los niños y Dios quiere que ellos sean instrumento en sus manos. Pero muchas veces nosotros como iglesia no se los permitimos. Y deberíamos más bien enseñarles como Jesús, o sea, como Jesús sirvió, a enseñarles a ellos a servir, para que ellos desde pequeños puedan experimentar el favor de Dios y el poder del Espíritu Santo obrando a través de ellos, así como Samuel lo experimentó. En tercer lugar, la historia de Samuel nos muestra que debemos guiar a los niños a escuchar la voz de Dios. Mientras que Samuel creció sirviendo en el tabernáculo, hay una historia más adelante en el capítulo 3, que obviamente por tiempo no la alcanzamos a leer toda, pero en este capítulo 3 leemos que pues Samuel creció en el tabernáculo ayudándole a Elí en diferentes tareas. Incluso en un versículo leemos que él abría la puerta del tabernáculo cada mañana. Esa era una de las tareas de Samuel siendo niño, abrir el tabernáculo. Pero un día, pues una noche realmente, durmiendo él en el tabernáculo, el Señor le llamaba, Samuel. Samuel se levantaba, iba donde Elí y le decía, sí, Señor, aquí estoy, ¿para qué me necesita? Y Elí le dice, no, yo no te necesito, yo no te estoy llamando, vuelve a dormir. Y Samuel va y otra vez se acuesta a dormir. Y otra vez durmiendo, entonces Samuel. Y entonces Samuel se levanta y le dice, sí, Elí, ¿qué necesitas? Aquí estoy, dime. Y Elí le dice, no, yo no te he llamado, vuelve a dormir. Y Samuel vuelve y se acuesta a dormir. Cuando Samuel está durmiendo, entonces el Señor otra vez le dice, Samuel. Y entonces Samuel se levanta y Elí, sí, aquí estoy, dime, ¿qué es lo que necesitas? Y Elí le dice, ¿sabes qué? Ve a dormir. Y si te vuelven a llamar, tú dices, heme aquí, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y así fue, entonces Samuel volvió a dormir y entonces el Señor le dijo, Samuel, y entonces Samuel dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y allí Dios le reveló lo que iba a hacer con la familia de Elí. Elí fue ese instrumento para guiar a Samuel a escuchar la voz de Dios. Se lee más adelante que Samuel nunca había conocido a Dios y no había escuchado su voz. Esa fue la primera vez que le habló. Pero como Elí podemos ser un instrumento que guía a los niños a escuchar la voz de Dios, o por el contrario, podemos subestimarlos o impedirles que escuchen la voz de Dios cuando Dios quiere hablarles. Y ahí entonces en el medio de esa noche, Dios le habla a Samuel y le revela lo que iba a hacer con la familia de Elí y le dice, entonces el Señor le dijo a Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel, llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios,
ni de ofrendas. Y ese fue el mensaje que Dios le dio a un niño en medio de su tabernáculo. Le dijo, ese sumo sacerdote que supuestamente era la figura principal en Israel, ya no va más y su descendencia tampoco. Y se lo dijo a un niño. Y a partir de ahí, Dios le siguió hablando a Samuel y le daba mensaje para el pueblo de Israel. Le reveló que Saúl iba a ser el primer rey de Israel. Le reveló que David iba a ser su sucesor. Y cuando la visión y los mensajes del Señor escaseaban en medio de Israel, como dice el primer versículo del capítulo 3, Dios empezó a hablar nuevamente al pueblo a través de un niño. Impresionante, ¿no? O sea, me llama mucho la atención que Dios hizo un cambio en esa sociedad, en ese pueblo, a través de un niño. A través de un niño. Y nuestra labor debe ser la de enseñarles cómo escuchar la voz de Dios. Seguramente Dios quiere hablarles y hacer cosas grandes en medio de esta sociedad, en medio de esta iglesia, pero nosotros no estamos permitiendo que ellos escuchen la voz de Dios. En la iglesia yo sé que ellos domingo a domingo aprenden de la palabra de Dios en sus clases de Refugio Kids, pero en la casa ellos están teniendo espacios donde aprenden de la palabra de Dios. Esto se lo digo a los padres. O cuando se encuentran en vacaciones o sin nada que hacer, nuestra respuesta más fácil es, ay, denle un celular, denle un televisor, que vea una serie, que vea tal cosa, tal película. O estamos aprovechando esos momentos para que ellos lean la Biblia y estudien su palabra, porque esta es la forma en que realmente cada uno de ellos va a conocer la palabra de Dios. Y también como iglesia tenemos esta responsabilidad. Sí, los maestros dedican su tiempo para sacar las clases de los niños domingo a domingo, pero cada uno de nosotros puede ser un instrumento igual que Eli para que ellos conozcan la voz de Dios. Entonces yo sé y estoy segura que en Refugio Dios quiere levantar niños como Samuel. Yo no sé si alguien más lo cree, pero yo creo que sí. Hoy no nos acompañan muchos niños porque los padres están de retiro, pero yo creo que Él quiere levantar a María Alejandra, a Juan David, a Victoria. Quiere levantar a cada uno de ellos. A los que no están aquí tampoco. También los quiere levantar y quieren que ellos sean Samuel. No sé si ellos se han tomado la responsabilidad en serio y me están escuchando y dicen, sí, yo quiero ser ese siguiente Samuel. Pero también es responsabilidad de nosotros como iglesia permitirles y ayudarles, de ser un ejemplo de una vida dedicada a Dios, de permitirles servir en medio de la iglesia y fuera de la iglesia y de guiarlos a escuchar la voz de Dios. Yo creo que Dios quiere usarlos. Y así Samuel fue llamado para marcar la diferencia en medio de esta sociedad. Samuel crecía sirviéndole a Dios y escuchando su voz. Y así creció y así Dios lo siguió usando. Apasionado por la casa de Dios, por vivir en su presencia y servirle. En el capítulo 3 de 1 Samuel, en el versículo 19, leemos lo siguiente. El Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndosele en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo. Y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. Eso fue un mensaje que Dios le dio siendo niño. Lo confirmó como profeta de Israel a un niño. Y yo le doy muchas gracias a Dios por los niños que están creciendo y desarrollando su potencial dentro de la iglesia. Pero quiero hacerles la pregunta. ¿Ustedes se saben los nombres de los niños que vienen a esta iglesia? Camila, sí. Yo sé que sí. ¿Se saben los nombres de los niños que vienen? Los que están hoy y los que no están hoy. ¿Se lo saben? ¿Se han sentado a hablar con ellos? ¿O son el hijo de Pepito y Pepita y cuando saludamos a sus padres pasan desapercibidos? O sea, ni los volteamos a mirar. Eso deja mucho que decir.
Perdón que se los digan estas palabras, pero quiero motivarlos a que al menos nos aprendamos los nombres de los niños, que los saludemos, que les preguntamos. Porque sabemos que gran responsabilidad del desarrollo del potencial de los niños, sí, es de los padres, pero también es de la iglesia. Samuel creció en el tabernáculo junto a Elí y sus hijos, que eran sacerdotes, y ese era el ejemplo que ellos estaban recibiendo. Yo quiero darle también muchas gracias a los maestros de Refugio Kids, que los que están aquí y los que no están aquí. Gracias por la labor que hacen con cada uno de los niños en medio de esta iglesia. Pero quiero que todos nos tomemos la responsabilidad en serio de ser un buen ejemplo para los niños, de permitirles servir, enseñarles a servir a Dios, de guiarlos a escuchar su palabra, porque ese es nuestro propósito como iglesia, nuestro propósito como refugio. Dice que somos una comunidad apasionada por cumplir el propósito de Dios y desarrollar el potencial de cada persona. Niños, adultos, jóvenes, lo que sea. Nuestro propósito como refugio es el de desarrollar el potencial de cada persona para vivir como Jesús primeramente y transformar nuestra sociedad. Y Dios quiere usar a los niños para transformar nuestra sociedad. Y nosotros como refugio debemos tener la responsabilidad en serio de desarrollar el potencial que cada uno de ellos tiene. Pero, aunque le doy gracias a Dios por los niños que están en refugio, me entristece ver que hay niños afuera que se están perdiendo y que ese potencial que ellos tienen lo está aprovechando Satanás. Porque Satanás sabe que ellos tienen potencial, que ellos tienen un gran potencial. Él sabe cuánto vale y todo el potencial que ellos tienen y lo está usando para el mal. Quiero a continuación mostrarles un corto video de la realidad que vivimos y que viven los niños de nuestro país. Si me ayudan por favor con el video. Mi vida de niño me tocó muy difícil. Soy Jonathan y soy el hijo mayor de 5 varones. Me tocó encargarme de los quehaceres del hogar y de mis hermanos desde muy niño. Mi madre se iba a trabajar muy temprano y llegaba muy tarde. Los ingresos de mi madre solo pagaban los servicios y apenas la comida. A veces aguantábamos hambre. Vivíamos en una sola habitación y dormíamos en una sola cama. La situación económica era complicada. Soy de Medellín, pero viví en Monterrey, Casanare. Este pueblo era controlado por los paramilitares de Autodefensas Campesinas del Casanare, ACC, los buitragos. Yo vi cómo ellos mandaban. Ellos tenían poder, dinero, lujos, y empecé a tener contacto con algunos miembros de este grupo que se fijaron en mí para reclutarme. El 28 de mayo de 1999, el día de mi cumpleaños 12, fui con ellos, ya que el grupo me tenía entre ojos. Entonces era mejor irme a que me golpearan y me llevaran. Me despedí de mis hermanos y mi mamá se puso a llorar. Desde ese día todo cambió para mí. Yo decía que iba a tener mucho dinero, poder y que no iba a permitir que a mi mamá le faltara nada ni tampoco a mis hermanos. Pero no todo fue así. Duré 5 años en el grupo en el cual vi, presencié e hice cosas terribles. Uno como miembro debe acatar las órdenes sí o sí, si no, corre graves consecuencias, hasta la muerte propia o de familiares. Nunca pensé en desertar ya que mi familia estaba de por medio. Ellos pagarían por mis actos. Asesiné personas y vi cómo las asesinaban. Tuve que desmembrar personas y enterrarlas. Se hacían amenazas, desplazamientos, se les robaba a las personas sus lotes, casas, ganados, etc. Los paramilitares eran quienes decidían quién ganaba las elecciones. Ni la policía ni el ejército mandaban, solo los paramilitares. Toda mi niñez se quedó en ese grupo armado ilegal. Yo quería ser un jugador de fútbol profesional y llegar a los grandes clubes de Europa. Pero mi niñez no fue un balón.
fue un fusil AK-47. Mi madre sufrió mucho cuando yo estuve en el grupo. Le decían que no me buscara, que mejor se preocupara de sus otros hijos si no quería que la mataran y quedaran huérfanos. Me capturó el ejército en los Llanos Orientales el 28 de mayo de 2004, el día de mi cumpleaños 17. 5 años exactos después de mi reclutamiento, me llevaron a la ciudad de Bogotá. A los 18 años llamé a mi madre y hermanos y fue una alegría para ellos saber que yo estaba vivo, pero dejé de visitar a mi familia por varios años por cuestiones de seguridad. A los 25 años de edad fui a visitar a mi madre y hermanos de nuevo, pero varios tipos de los paramilitares fueron en motos a la casa de mi madre a las 2 de la mañana a intentar asesinarme. Hoy en día tengo 32 años y tengo una mentalidad diferente y de superación, pues viví la guerra y es atroz. Hoy agradezco que tengo otra vida, pero no olvido. Vivo la infancia que no tuve a través de mi hija Mariana, que la llamo mi Pimpina. Disfruto verla feliz y me alegra saber que no tiene que pasar por las cosas horrendas por las que yo pasé. Esta es una historia de la vida real. Es una historia que por más de que se desarrolló en los inicios de los 2000, es una realidad que como país todavía vivimos. El reclutamiento de menores para la guerra. Satanás sabe el potencial de cada uno de estos niños y en vez de que estén aquí aprendiendo de la palabra del Señor, muchos están aprendiendo a cómo manejar un fusil, cómo matar gente, cómo descuartizarla. Muchos niños en nuestro país también son secuestrados para la explotación sexual infantil. No sé si ustedes ya se vieron la película de Sonido de Libertad y si no se la han visto, los motivo a verlos. Y no sé si les duele esa realidad, a mí me duele mucho. Y quiero hacerles la pregunta que le hizo el protagonista de la película Sonido de Libertad a su esposa, sobre todo a los padres. Imagina entrar a su habitación y ver la cama vacía. ¿Qué harías? ¿Qué harías si fuera tu hijo el que no estaría ahí en esa cama porque lo secuestraron o lo reclutaron? ¿Qué harías? Y si eso no nos mueve a hacer algo por los niños, porque gracias a Dios nuestros niños están en medio de la iglesia, pero si eso no nos mueve a hacer algo por los niños que están afuera, no sé qué nos va a mover. No sé qué nos va a mover. Incluso dentro de la ciudad escuchamos casos de abuso infantil. Vemos niños trabajando en las calles, niños creciendo en buenos ambientes, pero donde están aprendiendo lo que el mundo dice que es verdad y no la verdad de la palabra de Dios. Por eso yo quiero invitarlos a que no dejemos pasar la invitación y la oportunidad de este 28 de octubre. Y que no lo vemos como una responsabilidad de algunos, sino una responsabilidad de todos como iglesia, para que estos niños que están siendo usados para el mal por Satanás allá afuera puedan conocer y aprender cuán especiales son ellos para Dios y que Él ya tiene un propósito inimaginable para cada uno de ellos y para que crezcan como Samuel, amando a Dios y amando a su iglesia. Yo creo que Dios va a hacer algo muy poderoso ese 28 de octubre. Pero nosotros debemos tomarnos esa responsabilidad en serio como iglesia, de vivir una vida dedicada al Señor, de ser ejemplo para los niños que están aquí y afuera, de guiarlos para servir al Señor, que Dios quiere que eso ellos hagan, servirle a Dios y que escuchen su voz. Entonces yo quiero que en esta mañana podamos orar por esos niños, primeramente por los niños que están aquí, los niños que hacen parte de Refugio, pero también que oremos por cada uno de los niños que ustedes anotaron en esos papelitos, por los niños que van a venir el 28 de octubre y por todos los niños que viven estas realidades tan duras y tan crueles en nuestro país.
Oremos. Señor, hoy quiero poner en tus manos, Dios, primeramente a los niños de refugio, Señor. Yo quiero darte gracias, Dios, por cada uno de estos niños, Señor, que has traído a tu iglesia desde tan temprana edad, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú los has guardado, los has protegido, Señor, del mal, Señor, y los has traído, Señor, a este lugar, Señor, para aprender de tu palabra, Señor, para ver buenos ejemplos de vida dedicada a ti, Señor. Y te pedimos perdón si en algún momento no lo fuimos, Señor. Te pido perdón, Señor, si alguna vez en la forma en que hablé, en la que me expresé, en la que me comporté, Señor, no fui de ejemplo, Señor, para estos niños, Señor. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros no sea una piedra de tropiezo, Señor, para que ellos te conozcan, Señor, aprendan de tu palabra, Señor, y aprendan a vivir una vida de servicio, Señor, a ti, de una vida dedicada a ti, Señor, porque eso es lo que tú quieres, Señor, para la infancia, Señor, de refugio, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor, gracias por lo que harás, Señor, porque sé que como Samuel, Señor, ellos seguirán creciendo en tu favor en medio de tu casa, Señor, porque sé que como Samuel seguirán creciendo en gracia, Señor, para con la gente, porque sé como Samuel ellos van a seguir creciendo, escuchando tu voz y obedeciendo tu palabra, Señor. Y te doy gracias de antemano, Señor, por todo lo que vas a hacer en sus vidas, Señor, por lo que empezaste a hacer ya, Señor. Te doy gracias, Señor, por las profesiones que ellos van a ejercer, Señor, dentro y fuera de la iglesia, Señor, por cada cosa que ellos van a hacer, Señor, por las personas a las que ellos van a hablar, por las personas sobre las cuales van a profetizar, Señor, por las personas, Señor, sobre las cuales ellos van a demostrar el poder de tu Espíritu Santo obrando a través de ellos, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque tú los has guardado y los has cuidado, Señor, de la cruda realidad, Señor, que vivimos, Señor, en nuestro país y en nuestra sociedad, Señor. Gracias, Señor, por guardar a cada uno de estos pequeños, Señor, porque sabemos que son grandes, Señor, en tus manos, Dios. Gracias, Señor, por cada uno de los niños de refugio, Señor. Gracias, Señor, y yo te pido que los guardes, Señor, que los bendiga, Señor, que prospere, Señor, cada cosa que ellos hacen, Señor, que en medio de sus colegios, Señor, ellos puedan ser luz y sal, Señor, para sus compañeros, Dios. Gracias, Señor, gracias por ellos, Señor, pero hoy también queremos orar, Señor, por esos niños que hemos anotado en ese papel, Señor. Tal vez son 1, 2 o 3 niños o más, Señor, que tal vez vienen a nuestra mente en este momento, Señor. Y tú sabes la realidad, Señor, que cada uno de ellos viven. Señor, sabes que muchos de ellos tal vez viven, Señor, en hogares separados, donde su mamá vive por un lado, su papá vive por el otro, Señor. Donde tal vez algunos han sido, Señor, han visto en su hogar, Señor, adulterio, Señor, donde han visto, Señor, contienda, Señor, donde han visto tantas cosas, Señor, que a su temprana edad no deberían experimentar, Señor. Yo te pido, Señor, para que guardes sus mentes, Señor, y sus corazones para ti, Señor. Guárdalos, Dios, guárdalos, Señor, de todo mal, Señor, que quiera Satanás, Señor, hacer en sus hogares, Señor, y en sus corazones, Señor. Yo te pido, Señor, que los apartes, Dios, de la pornografía, Señor. Apártalos, Señor, de cada cosa que no conviene, Señor, para sus vidas, Señor. Apártalos, Señor, de ver contenido, Señor, que no es saludable, Señor, sino que ellos puedan conocerte, Señor, a ti. Y te pido, Señor, por los niños que vendrán este próximo 28 de octubre, Señor. Señor, sabemos que para ti ellos son muy especiales, muy valiosos, Señor, y que tú has dicho, Jesús, dejad que los niños vengan a mí, Señor, porque de tales es el reino de los cielos, Señor. Gracias, Señor, por esos niños que van a venir, Señor, y yo te pido que obres, Dios, en sus corazones, Señor, que ellos desde pequeños tengan revelación de tu palabra, revelación de tu amor, de tu gracia, Señor, y de tu compasión, Señor, que ellos puedan sentir tu amor tan tangible en sus vidas, Señor, que no haya duda, Señor, sino de rendir su vida a ti, Señor.
Así tengan 5, Señor, 4, 6, 7, 8 años, Señor, no importa la edad, Señor, que sean niños que puedan comprender que tu amor es más grande que cualquier otro amor, Señor, que tú sanas las heridas de su corazón, Señor, que tú restauras, Señor, su hogar, Señor, si es el caso, Señor, que tú los traes, Señor, de tu mano, Señor, y que los guías, Señor, a ese propósito, Señor, tan inimaginable, Señor, que tienes para ellos, Señor, que tú los vas a usar como Samuel, Señor. Señor, también te pedimos por sus padres, Señor, por esos acudientes, Dios, que van a venir ese día, Señor, para que ellos también puedan conocerte a ti, Señor, para que ellos también puedan tener una revelación del Espíritu Santo, Señor, en sus vidas, Señor, que ellos puedan entender el ejemplo, el rol que cumplen como padres, Señor, como familia, como amigos en medio de la vida de estos niños, que ellos puedan comprender con sabiduría y discernimiento, Señor, qué es lo que les conviene y lo que no a estos niños, Señor, que ellos puedan, Señor, enseñar a sus hijos de la palabra de Dios, Señor, que ellos puedan traer a sus hijos a la iglesia, Señor, que como hogares puedan darle la importancia, Señor, que este lugar es, Señor, para la vida de sus hijos, Dios. Gracias, Señor, y pongo de antemano, Señor, este evento en tus manos, Señor. Espíritu Santo, muévete en este lugar, Señor, a través de la infancia de Colombia. Reclamamos en el nombre de Jesús a la infancia de Colombia, Señor, para el servicio tuyo, Dios. Reclamamos, Señor, declaramos, Señor, que son hijos tuyos, Señor. Señor, te pido, Dios, te pido por la situación que vive cada uno de ellos, Señor. Tú la conoces, Señor, tú conoces, Señor, lo que ellos viven, Señor. Tú conoces, Señor, a los niños que han sido abusados, Señor, sexualmente, Señor, a los niños que han sido golpeados, Señor, a los niños a los cuales les han hecho bullying, Señor, en sus colegios. Señor, has conocido a los niños, Señor, que han sido despreciados por sus padres y que hoy en día están en un orfanato, Señor, o en algún otro lugar, Señor, que no es su casa, Señor. Tú conoces a los niños, Señor, que tienen que trabajar cuando deberían estar en el colegio, Señor. Tú los conoces, Señor, tú los has creado, Señor. Y yo te pido, Señor, que no los desampares, Señor, hoy. No los desampares, Señor. Abrázalos, Dios, en medio de cada lugar que ellos están, Señor. Y ayúdanos como iglesia, Señor, a ser un instrumento en tus manos, Señor, para que ellos te conozcan a ti, Señor. Que ellos puedan entender, Señor, que tú eres el único que salva, Señor. El único que libera, Señor. El único que trae amor, misericordia, Señor, a sus vidas, Dios. Gracias, Señor, gracias, Dios.